Hola, buenas tardes a todos. Soy Elisenda Ibáñez y estoy coordinando esta sexta edición del Fórum de Gafas, Lentes y Monturas. Y os doy a todos la bienvenida. ¿Se me oye bien o si oye alguna voz duplicada? Por favor, si me podéis dejar un comentario, si me estáis escuchando bien. Ay, perfecto. Gracias, Conchita, Esther. Muchísimas gracias. Bueno, pues, oye, gracias a todos. Muy bien. Pues vamos a arrancar con esta edición, con esta, bueno, segunda conferencia de la sexta edición, donde vamos a hablar de estrategia de comunicación y venta de lentes digitales de la mano de Mercé Basulto. Y lo primero que quiero es daros la bienvenida y comentaros también que normalmente esta introducción y esta presentación la hace el presidente de la AEO, la Asociación Española de Empresas de Óptica, que es Pedro Rubio. Y en esta ocasión nos pide disculpas porque no ha podido acompañarnos. Y bueno, pues gracias a todas las empresas de la AEO que participan en esta edición del foro, es posible que tengamos esta formación y muchas más cosas que hoy os vamos a contar. Así que, en primer lugar, me gustaría agradecer a Mercé, que está aquí con nosotros presencialmente. Eh, Aquí la habéis visto, que se ha colado en la presentación. Muy bien, Mercé. Y quiero comentaros que los patrocinadores de esta edición son Asienback, Essilor Luxóptica, Kering, Marchon, Marcolin, Optim, Prats, Safilo, Shamir, Silhouette, Xavier García y Zeiss. Como veis, son empresas tanto de monturas como de lentes, porque una gafa es una gafa más dos lentes. Y en este caso vamos a hablar de esta nueva categoría de, podemos llamarle de gafas, pero en realidad es de lentes más gafas, que son las lentes digitales. ¿Y por qué? Porque somos una sociedad digital y tenemos una gran oportunidad de atender a muchísimas personas que no reconocen síntomas asociados pues a un estrés visual derivado del uso de pantallas, tanto por lo que sería lo que necesitan acomodar y converger, como pues porque andan buscando el sitio para ver bien la pantalla. Y ahí tenemos unas posibilidades inmensas para poder en realidad pues ofrecer este producto que sería pues una multipropiedad. Es decir, en mi caso podría llevar unas gafas progresivas para todo el día y luego, pues, para estar aquí delante con la pantalla, pues tener hasta una lente esférica o una lente de ocupación. Pero vamos ya con la materia, que es lo que nos interesa. Ha entrado una parte de la presentación de Mercé, ahora pondremos la portada y os voy a contar quién es Mercé. Yo sé que muchas personas la conocéis. A Mercé, ella es diplomada en óptica y en optometría por la Universidad Politécnica de Tarrasa en el 1990. Luego hizo un máster en Ciencias de la Visión en la Universidad de Valencia y adaptó sus estudios al grado en la Universidad de Murcia. Además, es máster oficial en neuropsicología y educación por la UNIR. Y actualmente bueno, realizando o cursando su doctorado. Esperamos que lo tenga Mercé bien pronto. Colabora en algunas asignaturas de lentes progresivas en el máster de la Universidad de Murcia y además es profesora especialista en la asignatura de procesos de fabricación de lentes oftálmicas en el grado superior de óptica de formación profesional. Aparte de esto, fuera de la universidad, que es donde lo hemos visto hasta ahora en toda esta presentación, ella hace 15 años, o sea, perdón, ella trabajó 15 años como óptico-optometrista en un centro óptico y del 2004 al 2016 trabajó en distintos departamentos de empresas de lentes en la parte de formación y actualmente regenta su centro de terapia visual en Valencia que se llama Visiogym. Y vamos a ver un poco esta conferencia de estrategias de comunicación y venta de lentes digitales. Sabéis que venimos de una conferencia de Andrea González, donde nos dio todas las pautas y nos explicó qué pruebas debemos hacer en el gabinete y cómo interpretarlas para detectar a aquellas personas, que son muchas, que se van a beneficiar de una lente digital, pero también a cuáles debemos descartar porque no les van a hacer ningún beneficio, más bien al contrario. Entonces, con todas estas pautas que nos dio, cómo interpretar los resultados de las pruebas clínicas y además compartiendo algunos apuntes que si no los tenéis en la web del Fórum de Gafas podéis acceder a ellos. O sea que si tenéis cualquier duda nos podéis preguntar por
Y también aprovecho, pues será Mercé que os las va a contestar. Entonces, Mercé plantea la conferencia diciendo que estamos en una era digital, es verdad. Todos somos digitales y es fundamental que podamos asesorar a nuestros clientes en su día a día. Esto implica saber comunicarnos con ellos de una forma eficiente y saber explicarles bien qué lentes específicas necesitan para tareas en visión cercana y qué beneficios les van a aportar. Bueno, entonces para mover o el hilo que va a mover toda su presentación es una regla mnemotécnica de las 4D, que os la explicaré ya. 4Ds, con D de Dinamarca. Entonces, vamos a ver, tras la presentación de Andrea, de todo lo que hacemos en gabinete, qué es lo que tenemos que hacer en la atención al cliente paciente o a mi cliente, que le llama Mercé, ¿vale? Para que al final, pues, sepan cómo se van a beneficiar, sepamos nosotros cómo argumentarlo para darles una asesoría integral y venderles al final estas lentes digitales que les van a aportar un beneficio explícito y que les va a ir muy bien. Así que paso la palabra a Mercé y es ella la que nos va a guiar por toda su presentación. Disfrutarla y adelante, Mercé. Gracias, Gracias, Elisenda. Elisenda. Gracias a todos, a todos los fabricantes por esta invitación. Sobre todo, gracias por esto, por poder estar aquí también, que ha sido muy agradable. ¿Qué voy a contar? ¿Qué es lo que vamos a contar? Vamos a contar, bueno, pues básicamente cómo es una estrategia de ventas. No la podemos ver. ¿Cómo se puede? Cómo se pueden vender ahora, cómo se pueden vender las lentes digitales. Pero antes de explicaros cómo vender lentes digitales, lo que tenemos que hacer es saber qué son las lentes digitales. ¿A qué llamamos lentes digitales? Porque cuando hablo con vosotros y os digo, bueno, pero le tienes que poner una lente digital, me decís, bueno, entonces una acomodativa, bueno, entonces ponemos una lente de extra positivo en la parte inferior, bueno, le pongo una lente regresiva. Claro, el tema que hay es que si no tenemos un mismo lenguaje todos, si no hablamos todos el mismo lenguaje, va a ser mucho más complicado entendernos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a lentes digitales? Cuando nos referimos a lentes digitales, nos referimos a una lente que es progresiva. Y como todas las lentes progresivas, son lentes que lo que tienen es una zona superior en la que se ve bien de lejos y una zona inferior en la que podemos ver bien de cerca. Para poder ver bien de cerca, lo que se hace es que se pone un extra de potencia positiva. Esta diferencia de potencia positiva es lo que hace que esas lentes se cierren, ¿vale? Por el tema de cómo van las curvas, por el teorema de Minwitz. Bien, ¿qué es lo que sabemos? Que a medida que aumenta la adición, que es lo que veis aquí en estas imágenes, a medida que aumenta la adición, lo que pasa es que cada vez tenemos menos pasillo. Cuando tenemos adiciones bajas, tenemos una zona intermedia muy ancha, en cambio, cuando tenemos adiciones altas, tenemos una zona intermedia muy baja. ¿Qué tenemos? Esto del paso. Vale. ¿Qué tenemos? Las lentes digitales van a ser lentes con adiciones menores de 2 dioptrías y van a tener una potencia en la zona superior y una menor que la potencia de la zona inferior. Y al tener menos de 2 dioptrías de distancia, siempre van a ser lentes que van a tener una zona intermedia suficientemente grande como para ser cómodas. No está pasando por aquí, pero por ahí sí que me pasa. ¿Por qué no pasa? No pasa. Ahora, perdón. Vale. Las lentes digitales para conseguir que la zona intermedia sea más amplia, lo que vamos a tener es un pasillo mucho más largo. Entonces, tal y como hemos visto al principio, por el teorema de Minwitz, si los pasillos son más cortos, la zona intermedia es más estrecha, entonces el truco que hay en las lentes digitales es que la adición, la distancia que hay entre la zona de arriba y la zona de abajo, sea lo más baja posible. ¿Por qué os digo esto? Porque hay veces que me comentáis, ya, pero es que yo quiero una lente digital porque esa lente no tiene aberraciones. No, esa lente digital se fabrica igual que se fabrican las otras lentes. Lo único es que si yo tengo
un +1 adición 2. Si en vez de hacerlo en una lente convencional lo hago en una lente digital, lo que tendría es +2 en la parte inferior y la distancia que yo quiera para trabajar a medio, por ejemplo, un +1,50. ¿Qué es lo que he conseguido? Tener solo una 50 de adición y así no tengo esa zona intermedia tan pequeña. Igualmente, con cualquier cosa me preguntáis. A ver si lo pasa ahora. Vale. Pero lo que nos estás diciendo es que vienes a darnos un curso de ventas, ¿verdad? Voy a vender. Lo que queréis es que venda. Eso me lo decís un montón de veces. No, no quiero que vendáis. Quiero que tengáis una buena estrategia y que lideréis el proceso de venta. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el proceso de venta lo tenemos no solo cuando estamos vendiendo melones, sino también cuando estamos en una consulta médica y estamos ofreciendo a un paciente un diagnóstico y le estamos recetando un producto. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que lo que consigue que tú te creas la receta de tu médico es su estrategia y su manera de liderar esa estructura. Vamos a empezar por el liderazgo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser importante el liderazgo? Porque yo lo que tengo que hacer es acompañar a mis clientes. Ya, pero ¿qué hace un líder? Si os digo que penséis en un líder, ¿qué os viene a la cabeza? Va, escribid, a ver si va saliendo por ahí. Escribid el primer animal que os venga a la cabeza. Pensad en un animal y escribidme un animal. ¿Un animal? Bien, vale. Vamos a buscar. ¿Qué sale por ahí? ¿Nada? Bueno, venga. Un líder lo que hace es ayudar a otros a tomar decisiones. Ya tenemos alguna y nos dicen, ¿un león? Efectivamente. De hecho, he puesto la imagen de la leona. Prefiero leona más que león, ¿verdad? ¿Qué hace un león? Lidera la manada. Un león lidera la manada y es el que da las instrucciones, ¿vale? A la leona de cómo tiene que ir a cazar. Ahí tenemos al león. Pero, ¿solo este animal? ¿Se os ha ocurrido otro? Va, os voy a dar yo otros ejemplos. El guepardo, sí, parecido al gato. Me habéis dicho un gato, el guepardo. Bien, ¿por qué? Porque son rápidos. Y eso también hace falta. Hace falta ser rápido tomando las decisiones. Pero elefante, no, elefante... monos, ¿vale? Los chimpancés. Los chimpancés lo que van a hacer va a ser adaptarse a la situación. Y no va a ser uno solo el que lidera, sino que va a ayudar al resto a que vayan liderando. ¿Pero creéis que van a ser los mejores? Esta no os la esperáis. ¿Quiénes van a ser los mejores líderes? Los mejores líderes, ¿vale? Van a ser las hormigas. Las hormigas son buenísimas. ¿Por qué? Porque son capaces de cooperar. Los chimpancés cooperaban, pero las hormigas cooperan entre ellas. Esto es lo que tienes que hacer. Ayudar a mi cliente, ¿vale? A esa persona, a mi cliente o a mi paciente, a esa persona que viene a tu consulta a preguntarte con una necesidad. Tú lo que tienes es ayudarle a tomar una buena decisión sobre qué es lo que necesita para poder ver bien, para estar cómodo. Pues ya sabemos que esto que nos decían de vamos a vender no es vender cualquier cosa, sino es liderar correctamente. ¿Y cómo vamos a poder liderar correctamente el proceso de venta? Para poder liderar correctamente el proceso de venta tenemos que tener un caminito, tenemos que tener una guía, tenemos que poder tener unos pasos. Lisenda ya os ha hecho un avance, ya os ha dicho que la idea era que fuera una buena regla mnemotécnica, que nos acordáramos que son 4 pasos y esos 4 pasos los acompañaremos de una D de digital, porque claro, si va a ser para vender lentes digitales, veréis que os va a servir para más cosas, ¿eh? Pero en principio es para que os acordéis para vender lentes digitales. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos la primera D. Necesitamos descubrir correctamente al paciente. Necesitamos saber exactamente qué es lo que necesita. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder diagnosticar qué es lo que tiene. Si tú entras a la consulta del médico y solo viéndote por la puerta te dice, uy, usted lo que tiene, yo le veo que tiene un gripazo, tú no te vas a creer lo que te está diciendo. Tú tienes que hacer
un buen descubrimiento del paciente, tienes que hacerle preguntas para luego poder diagnosticarlo. Pero claro, si tú le diagnosticas que necesita unas gafas, te va a decir, claro, he venido a una óptica, ¿qué es lo que me vas a decir? Claro, si le haces el café para todos, ahí no estás haciendo nada. Y yo no me voy a sentir importante, que eso sí, que eso es algo que nos hace falta, no me voy a sentir suficientemente importante como para comprártelo. ¿Qué vas a tener que hacer? Diferenciarte de el resto de vendedores. Tú no eres un vendedor, tú eres un líder y tienes una estrategia. Pero llegamos al cuarto punto. En el cuarto punto, lo que vamos a tener que hacer es solucionar objeciones. Pero claro, había que ponerlo con D y bueno, pues aquí pusimos diáloga, esto fue de consenso, ¿vale? Vamos a hacer un buen diálogo para poder llegar a un buen consentimiento de tu paciente. Vamos a empezar con el primero de los puntos, que es descubrir. ¿Vale? ¿Qué tenemos que descubrir? Bueno, pues tenemos que descubrir qué es lo que le pasa a cada uno. Y para descubrirlo, lo ideal es preguntar. ¿Qué mejor manera de preguntar que haciendo una encuesta? Se puede hacer una encuesta poblacional. Esta idea de hacer una encuesta poblacional es buenísima y os voy a dejar a Elisenda explicándola. Hola, Mercè, que has venido. Me hace mucha gracia porque viene aquí conmigo. Ay, disculpadnos. Es que yo nunca había hecho una conferencia con el conferenciado de al lado y con dos pantallas, así que para mí es una novedad. Mercè ya está más puesta en estas cosas, creo. Bueno, pues a ver, ¿qué hemos desarrollado? Una herramienta en el Fórum de Gafas, una herramienta que al final lo que pretende es que la gente se dé cuenta de que está haciendo un esfuerzo, o sea, tome conciencia, ¿no? De que está haciendo un esfuerzo para ver las pantallas y que sea capaz de identificar ciertos síntomas o ciertos signos que tiene y que si no, pues no los educamos, igual les pasan desapercibidos o incluso piensan que son normales o que a lo mejor solo les pasa a ellos. Entonces, presentamos esta página, una landing page que se llama Lentes Digitales, que ahora os pasaremos el QR para que la podáis descargar, donde si es verdad lo que dice Mercé, que nosotros sabéis que con todos estos datos sacamos estudios y con estos estudios vamos a la prensa y vamos a la prensa hablando de salud visual. Y esto es bueno para todos. O sea, lo que estamos haciendo es crecer el conocimiento y crecer la demanda y que al final pues las personas sean capaces de cuidar mejor de su salud visual, que este es uno de los objetivos principales, pero también que sean capaces de conocer que se pueden equipar mejor para estar mejor frente a las pantallas. Y esta es la idea que tenemos con esta landing page. Pero la idea principal es que la utilicéis, es decir, que la utilicéis en vuestro beneficio, para que podáis informar a vuestros clientes y luego pues hablarles, como nos va a contar ahora Merche, de la necesidad que tienen de lentes digitales, argumentárselas y acabar pues haciendo una venta. Entonces, si puedes pasar tú al siguiente porque te he devuelto el pasado, perdona que no me he dado cuenta, ¿vale? Esto es como se ve esta... cómo se vería en un móvil y aquí les preguntamos como siempre para también poder hacer informes, por ejemplo, por comunidades autónomas, que esto llega a la prensa muchísimo cuando eres capaz de afinar los datos y dar incluso diferencias que encontramos en diferentes zonas de España, ¿no? Entonces aquí les preguntamos lo que sería sexo, edad y provincia, que eso nos permite, pues, ojalá pudiéramos diferenciar hasta por provincias, pero sí hacerlo por comunidades autónomas. Y entonces, con todos estos datos, si pasamos a la siguiente, por favor, Mercé. Sí, tiene su ritmo. Ay, ahora se ha escapado. Vale, aquí lo que hacemos al final es que se calcula un resultado, que luego os comentará Mercé, y da una información de, o sea, hay 4 estadios, pues si está bastante bien o si realmente necesita, pero ahora mismo y sin marcharse de la óptica, unas lentes digitales y 2 estadios entre medio. Al final siempre estamos diciendo que lo importante es que revisen su visión y dando una serie de consejos. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho para que sea mejor para el óptico optometrista y para el equipo de trabajo de la óptica es que ellos pueden autoenviarse los resultados, porque es mucho más fácil, sabiendo lo que ha contestado a cada una de las preguntas, que luego las veremos de este test,
por dónde arrancar toda mi argumentación, ¿no? Y incluso qué pruebas clínicas quiero afinar más para ver que eso se encaja. Entonces, si ellos dejan este mail aquí, lo recibirán lógicamente por email y cuando le den a calcular el resultado, en la pantalla ya les saldrá un diagnóstico. Perdón. Pues con Pues todo con esto, todo esto que nos ha contado Lisenda, nos va a aparecer nuestro cliente. Nos va a aparecer nuestro cliente, ¿por qué? Pues porque ha hecho nos va su a aparecer nuestro cliente, nos va a aparecer diagnóstico nuestro y le cliente, ha ¿por qué? Pues porque ha salido hecho su en el móvil y, y le ha salido que y le ha, tiene y le ha problemas. salido que Perdonad, tiene problemas. Perdonad, ¿me podéis bajar la voz en el de Lisenda? Está quitado. Vale. Vale, ya está, gracias. Perdón. Vale, pues llega nuestro cliente con su diagnóstico en su móvil, ¿vale? En el que le dice, bueno, con estos datos parece que puedes tener problemas cuando estás mirando en cerca. Bien, pues vamos a ese primer punto, ¿vale? En ese, el descubrir, en el primer punto nos entra ese cliente por la puerta que ha visto que le harían falta unas lentes digitales, se acerca y cuando entra, ¿a cuál de los dos ópticos creéis que va a acercarse? ¿Al óptico A o al óptico B? Rápido, 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 que no tenemos mucho tiempo. Venga, a ver, ¿qué respondéis? A, B, A, B, A, B. Rápido, rápido, rápido. Venga, que os cuento. ¿Cómo vamos? ¿B? B es el más cerca, ¿verdad? B es el más cerca, pero ¿os habéis fijado que B está de espaldas? No, el cliente va siempre al que le está mirando a los ojos. Eso va a ser muy importante. Esto es una de las primeras partes que hay que tener claro. Cuando te entra un cliente por la puerta, si no lo estás mirando, se va a ir a quien le mire, aunque esté más lejos, aunque no parezca tan seguro. Entonces, va a ser muy importante esta primera y estar muy atento, ¿vale? A partir de aquí, entender que esto es comunicación no verbal, porque os va a llegar un cliente que estamos, ¿sabes? Que estamos haciendo que entre en la óptica y necesita tener una buena comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque cuando te entra un cliente, hay muchas veces que me decís, ya, pero este cliente es que yo ya le vi que tenía, cuando estás trabajando en la óptica, hay veces que dices, no, este yo ya, es que cuando pasó por la puerta yo ya le vi que este con este no íbamos a hacer nada, que con esto iba mal. ¿Sabéis por qué es eso? Eso es porque nuestro cerebro detecta rápidamente esos micromovimientos que nos hacen saber si el que tenemos delante está enfadado, está triste. Vale, imaginaros, entra un cliente por la puerta y vosotros ya le veis que eso no va bien. Tiene tu cerebro reptiliano, tu parte más interna del cerebro, detecta que tiene la nariz un pelín hinchada, vale, un pelín roja, las pupilas un pelín más dilatadas. Tú no lo ves, o sea, a nivel consciente no lo ves, lo estás viendo a nivel inconsciente. Y además emite un pequeño olor, unas pequeñas hormonas que te dan aviso de que está en pie de guerra. Ese cliente que te viene en pie de guerra activa tus neuronas espejo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú también acabas teniendo la nariz un pelín roja, las pupilas un pelín dilatadas y emites ese pequeño olorcito. ¿Qué pasa ahí en ese intento de venta? Que es un fiasco, ese intento de venta es un fiasco. ¿Qué es lo que pasaba con el cliente? Pues a lo mejor el cliente simplemente es que le habían puesto una multa antes de entrar y por eso estaba enfadado, no contigo. Pero tú no te has dado cuenta y ahí sí que ha llegado un momento que te has enfadado. ¿Qué pasa con el siguiente cliente? Cuando entra, ¿cómo te ve a ti? Te ve con la nariz roja, con las pupilas dilatadas y emitiendo ese pequeño olorcito de hormonas, ¿vale? De hormonas de estoy enfadado. Ese día es el día en el que te entran todos los desastres del mundo. Ese día de todos los desastres del mundo realmente ha sido simplemente un día de neuronas espejo. Hemos estado trabajando en un momento enfadado. La solución es bastante fácil. Cuando tienes un problema con un cliente, lo que tienes que hacer es parar, salir, hablar con alguien, entretenerte, tomarte un café y ponerte de buen humor y luego ya podrás atender a más clientes para que no vaya en cascada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para poder atender al cliente, la primera no van a ser las preguntas cerradas que tenemos en el cuestionario. El cliente nos viene con el cuestionario, pero nosotros no tenemos que hacerlas cerradas. ¿Por qué? Una pregunta cerrada lo que hace es tirarme hacia atrás. Yo a mí cuando me hacen preguntas cerradas,
¿Cómo voy a Bueno, a mí no, pienso en mis hijos adolescentes. Si yo les pregunto, em, ¿hoy traes deberes? ¿Creéis que me va a decir algo más que sí, no o grumpf? No, no dicen nada más. El problema que tenemos es que cuando nos hacen preguntas cerradas no nos dan pie a que nos explayemos. ¿Qué es lo que necesitas para descubrir a un cliente? Lo que necesitas para descubrir a un cliente es hacer preguntas abiertas, ¿vale? Entre las preguntas abiertas no están de ¿quiere unas gafas de pasta o metal? Esa pregunta es cerrada, tenéis que vigilar, ¿vale? Entre las preguntas abiertas os dejo aquí unas cuantas. ¿Vale? Y es intentar gestionar todas las preguntas que le hagáis a vuestro cliente en abiertas. ¿Para qué? Para que tenga ganas de contaros más cosas. Si veis que se enrolla demasiado, ¿vale? Si veis que tiene demasiado rollo, pues lo que hacéis es ir cerrando las preguntas, pero ir haciendo preguntas abiertas de cómo está, cómo le han ido las gafas, cuénteme qué gafas llevaba y sobre todo, no opines. ¿Qué es lo que haremos en ese momento? Iremos cogiendo lo que me vaya diciendo como si fueran perlas, ¿vale? Y las iremos guardando en el bolsillo. Que mi cliente me dice, ya mira, es que dentro de su rollo, oigo que dices que cuando salgo fuera a la calle me molesta mucho el sol, me molesta mucho el sol. Eso es una perla, me lo guardo. Pero lo que no hago es al momento darle una solución, porque estamos en el primer paso, estamos en el de descubre, no estamos en el de diagnostica, estamos en descubre. Entonces, en descubre, lo que tengo que hacer es preguntar sin opinar y ir guardando el máximo de perlas en los bolsillos para poder usarlas en los siguientes puntos. Aquí no se os ocurra usarlas. Nos vamos a la parte importante y es lo que necesito es que el que está en el otro lado piense que yo soy amigo suyo. ¿A quién le vais a comprar? ¿Le vais a comprar a un desconocido? No, le vas a comprar más a un amigo, un familiar, que a un desconocido. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo haces ¿por qué? Porque lo que hace ese amigo es escucharte y eso es lo que hace falta. Normalmente en una venta, el vendedor habla mucho, 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 mucho. No escucha. Tú tienes que escuchar y hablar poco. Lo que tienes que hacer, perdón, es parafrasear. ¿Parafrasear qué es? Me dice, ya es que cuando he salido a la calle me molestaba mucho el sol. Ah, entonces a usted el sol le molesta normalmente, ¿vale? Eso es parafrasear. Perdón. Vámonos a la parte número 2, a diagnosticar. ¿Qué hacemos cuando diagnosticamos? Cuando diagnosticamos lo que hacemos es que confirmamos lo que estábamos imaginándonos al principio. Si al principio ya me ha dicho, pues que cuando mira el móvil se lo tiene que alejar, evidentemente, si cuando mira el móvil se lo tiene que alejar, yo sé que le voy a ofrecer una lente digital. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dejármelo ahí guardado, recordar las bolas, ¿vale? Mis perlas, las tengo allí guardadas en el bolsillo y me espero. Y es entonces cuando utilizo las preguntas que tenía en el cuestionario. Pero cuidado, ¿vale? De las preguntas del cuestionario tenéis que mirarlas, vuestro cliente vendrá con las preguntas en la mano, ¿vale? En su móvil. Entonces vosotros podéis pegar un vistazo, incluso se pueden imprimir, le podéis pegar un vistazo y vais a ver qué es lo que está preguntando. ¿Vale? Entonces, dentro de las preguntas ha respondido unas cuantas que sí y unas cuantas que no. ¿Cuáles creéis que tenéis que utilizar? Las del sí, evidentemente, ¿vale? Me dice, no, es que paso muchas horas delante de la pantalla. Y entonces tú le preguntas, ¿pasa muchas horas delante de la pantalla? Sí, sí, paso muchas. Veo que le duele la cabeza varias veces a la semana. Sí, sí, cada tarde. Bien, esta técnica es una técnica que es la técnica de los sís, el apilamiento de sís. Cuando tú consigues que tu interlocutor empieza a decirte sí, 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 ¿vale? No os paséis, con 3 sería suficiente, ¿vale? Como hemos dicho que eran 4 Ds, pues esperaros a tener 4, ¿vale? A partir de ahí, y es fácil porque lo vais a tener en el cuestionario que os trae el cliente, lo que tú haces es que el otro tenga ganas de escuchar qué es lo que le estás diciendo. Y encima alucinan como de, oh, ¿y este cuánto sabe? Claro, pues estoy leyendo simplemente las preguntas, pero como tú le estás diciendo cosas y te dice que sí,
ahí es donde se lo cree. Y nos metemos en el gabinete, o esto lo estábamos haciendo en el gabinete, las dos cosas. ¿Por qué? Porque esto es una anamnesis. Bueno, mirad, aquí he puesto una foto que me la ha hecho la IA. Le he pedido que me pusiera un optometrista, que es la chica, deduzco porque lleva bata, ¿vale? Con un paciente, con un foróptero, y mirad la que ha liado. Está guay, ¿eh? La IA a veces hace imágenes chulas, pero a veces son así como un poco pedantes, ¿eh? Bien, pues sentamos a nuestro cliente y hacemos la graduación y acordaros lo que os contó Andrea. Tenemos que hacer cover test. Bien, hacemos el cover test en lejos, pero básicamente el cover test en cerca. Podemos hacer el MEM para cerca. Podemos mirar a ver cómo está la relación acomodación-convergencia. Eso es fácil. Si hacemos la convergencia en el foróptero, ponemos un +1 y miramos a ver cómo cambia y tenemos una relación acá y una relacionada. Entonces, ahí vamos a ver si tiene exceso de convergencia. Si lo que detectamos es alguien que tiene un exceso de convergencia y que cuando tú le pones lentes positivas, ese exceso de convergencia baja, ostras, ese cliente va a alucinar cuando tú le pongas las gafas digitales. ¿Por qué? Pues es que ya lo has probado, ¿sabes? Al ponerle más positivo, ese exceso de convergencia disminuye, con lo cual va a estar muchísimo más cómodo. Esa es la parte fundamental, entender pero, tal y como os decía al principio, Lisenda, y con cuidado, porque si cuando haces el cover test detectas que es una es una insuficiencia de convergencia, y en esta insuficiencia de convergencia, acordaros que en cerca tiene que ser más de 6 dioptrías base nasal, porque la norma es entre 3 y 6 dioptrías de base nasal. ¿Vale? Entonces, si detecto que hay más de 6, tiene que haber un pequeño movimiento, ¿vale? De fuera adentro cuando estoy haciendo mi cover test en cerca. El cerca a 40 centímetros, hago el cover test y detecto que hay un movimiento grande, ¿vale? Tiene que ser un movimiento bastante vistoso. Eso es una insuficiencia de convergencia y el PPC estará alejado. Y si hago el MEM, que es una de las cosas que comentó Andrea también para hacer, si hago el MEM, encuentro que en vez de pedirme lentes positivas, me pide lentes negativas. Claro, entendéis que cuando le ponga las lentes positivas, me va a decir que no va bien. Claro que no va bien, porque si es una insuficiencia de convergencia, se me va a ir todavía más para afuera. ¿Vale? Entonces, estar atentos a estos tips que ya nos dieron en la anterior charla. Bien, pues ya hemos descubierto cómo era nuestro paciente, ya hemos hecho las preguntas abiertas, ya le hemos hecho las preguntas cerradas allí dentro del gabinete y ya hemos hecho nuestras pruebas diagnósticas, y ahora es cuando nos toca explicar a mi paciente qué es la lente que le voy a ofrecer. Pero claro, ¿le voy a ofrecer una lente de estas normales? No, 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 no. Te vamos a hacer algo único para ti, que eres mi cliente. Tenemos aquí, buscad, no todos son iguales. Hay alguno que es diferente. Entonces yo te voy a ofrecer algo único para ti. ¿Por qué? Bueno, pues porque como todo el mundo nos gusta ser especiales y quiero que me ofrezcáis algo único. Se puede hacer de diferentes maneras. Lo podemos personalizar con un flipper, le ponemos el flipper delante con un más 0,50 o un más 0,75 y probamos a ver qué tal va y se lo enseñamos. Bien, esta es la ventaja de poder estar dentro del gabinete y fuera del gabinete. Le cojo el flipper, se lo pongo, pero vamos, con un flipper lo podéis hacer en cualquier lado, tanto en gabinete como fuera de gabinete. Se lo ponemos y con el mismo móvil verás que ya se lo puedo acercar un poquito más si esa era su queja. Recordad, no le podéis no le podéis decir va a ver más cerca el móvil si él no se había quejado, que no tenía problemas con el móvil. ¿Vale? Y a partir de aquí vuelvo a hacer otra vez el cambio y le paso el testigo, que me voy de aquí, Y le paso y el le paso el testigo testigo a a Elisenda. Elisenda. Vale, perfecto. Espera que estoy dejando, justo ahora estoy dejando, si me valgo, ¿vale? Justo ahora os he dejado aquí en el chat un enlace donde podéis descargar los apuntes que dejó Andrea González el mes pasado y además muy detallados, y además también podéis seguir su conferencia, ¿vale? O sea que aquí, Elena, lo puedes ver y cualquiera de vosotros que lo quiera ver, pues también. Entonces, materiales, pues ya habéis visto
Bueno, no habéis visto todavía el díptico. Va a haber unos materiales de forma de gafas donde vais a tener un display con una información puesta en un formato muy divertido, que es que te identifiques con ciertos elementos que podríamos considerar digitales para que también sepas, según tu generación, según tu generación te puedas identificar, pero con el mensaje implícito de que no somos digitales unas edades u otras, sino que podemos empezar desde antes de los que ahora son adolescentes o menores, hasta las personas presbitas, que toda es una generación digital, porque todo el mundo utiliza pantallas. Y las personas, aunque tengamos más años o menos años, el pasar de 8 horas al día en pantallas es muy frecuente. De hecho, es un dato un poco antiguo. Estaremos por encima de este dato actualmente. Entonces, ¿para qué hemos puesto aquí este QR? Vamos a enviar pronto los materiales. Estáis a tiempo de solicitarlos, porque habrá un adhesivo, habrá una información, habrá explicación de todo lo que os está explicando la Merced. Tendréis muchísimo material para empezar a trabajar. Si efectivamente no funciona el QR, este QR nos está funcionando. A ver, lo podemos probar. Bueno, si no funciona el QR, ahora os avisaremos, os dejaremos el enlace directo. ¿Vale? Si no, claro, no podéis copiar el Bitly. Sí que funciona, me comentan que sí que funcionan. Esther también dice por aquí, por el chat, que a ella sí le funciona. A ver, quizá, no sé, está probado, ¿eh? O sea, en teoría, Pablo dice que no le funciona. Vale. Pues ahora os ponemos este enlace de Bitly, ¿vale? Por el chat para que probéis con el enlace, no sea que por lo que sea no os pueda leer. Mira, ya está puesto. S- A ver, si funciona. A mí me funciona, Marina. Vale, perfecto. Bueno, pues simplemente el mensaje desde aquí y para no alargarnos más, veo que mucha gente sí le funciona el QR y el enlace. Comentaros que estáis a tiempo de pedir los materiales. Estáis a tiempo y estamos a jueves hasta mañana. ¿Vale? Gracias, José María, que sí que funciona, y Francisca. Y paso la palabra otra vez a Merced. Gracias. Gracias, Luisenda. Vale. Sí, vais a tener unos folletos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los folletos y por qué es importante el material ¿por qué son importantes los dípticos? Los dípticos son súper importantes porque lo que necesitamos es que nuestros clientes lo toquen, se sientan identificados, vayan viendo. ¿Vale? Esa es la idea, el poder tocar. ¿Qué vais a tener en el díptico? En el díptico vais a tener, bueno, pues una explicación de qué pasa cuando no estoy viendo bien, cómo me molestan mis ojos, cómo ven mis ojos de lejos, cómo ven mis ojos de cerca, ¿vale? Y vais a poder ir señalándole a vuestro cliente o a mi cliente, le vais a poder ir señalando en cada uno de los puntos qué es lo que le está pasando. Ve, lo que a usted le pasa es esto. Esa es la parte de diferenciación que nos van a dar esos folletos, de poderle enseñar a ese cliente, pero acordaros, no los tenéis que hacer en la primera parte, lo tenéis que hacer en esta, ¿vale? Tenemos que llegar a la tercera parte y diferenciarnos enseñando ese folleto. ¿Por qué? Porque las gafas se venden súper fácil porque tú la tocas. Tú coges la gafa, la tocas, te la puedes poner, pero las lentes son más complicadas de vender. Son más complicadas de vender, ¿por qué? Bueno, pues porque no podemos tocarlas. Entonces, no podemos tocar la lente, pero sí que podemos tocar el folleto que va a ser la lente. Esa sería la idea. Y nos vamos ya al final. ¿Qué tenemos aquí al final? Bueno, pues al final, el precio. Chun, 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 chun. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues que cuando yo voy a dar el precio, ¿qué hago? Es que el precio es bajo el volumen de la voz, me quedo como enganchado, voy más lento. Súper importante, ¿eh? Cuando estamos hablando siempre, pero muy importante cuando vamos a dar el precio, va a ser tener una buena intensidad de la voz. Aquí en este caso, Elisenda habla fuerte, tiene una buena intensidad para que entendáis la diferencia
Entre intensidades mi intensidad es más baja, si le voy ahí, y la de Elisenda es más alta. Necesitamos controlar bien, porque claro, si viene alguien y le digo, el precio son tropecientos, claro, le he dado ahí tanto peso a ese tropecientos que lo he subido tanto. Otra de las cosas que tenemos que controlar es el tono. ¿Por qué? Porque los tonos agudos son menos creíbles que los tonos graves. Si yo os digo las cosas con un tono de voz grave, va a ser mucho más fácil que me creáis que si os lo digo con un tono de voz así, con un pitito, ¿vale? La otra es el timbre de la voz. El timbre de la voz es la entonación que le damos, dependiendo de dónde seáis, ¿vale? Hay pues los gallegos, el acento que tienen, o sea, la entonación que le dan los gallegos, ese timbre que le vamos dando va a ser diferente. Y aquí este me parece súper importante, la duración. Este es algo clave. Todo lo que diga yo rápido va a parecer que me lo sé. En cambio, cuando digo algo lento y voy, va a parecer que no me lo sé. Claro, eso para el cliente va a ser lo mismo. Si yo le digo el precio rápido dentro de todo, no va a darle la misma importancia que si yo paro, miro y digo, el precio son tropecientos. No, eso lo tengo que hacer y con estas gafas va a ir muy bien. Ahí es donde tengo que darle una duración un pelín más larga. Mi velocidad tiene que ser suficientemente rápida como para parecer creíble. Si yo os hablo muy lenta, voy a ser muy poco creíble y muy aburrida. Bien. Y si os hablo demasiado rápido, lo más seguro es que tampoco queráis oírme. Con lo cual, delante de un cliente no podemos hablar así tan rápido porque va a haber un momento que no nos va a entender nada de lo que estamos diciendo. Bien. Y seguro que con el delay que lleva esto todavía más. ¿Vale? Entonces, tenéis que aprender a controlar la voz. Bien, tenemos que aprender a controlar ese tono que tenemos de voz, esa intensidad que le damos y la duración, sobre todo la duración de nuestras palabras. Y a partir de aquí, bueno, pues a solucionar cuando nos diga, no, es que me parece muy caro. Recordad, si te dicen que le parece muy caro, es porque no le ha quedado muy claro lo que he explicado. Pero ¿os acordáis que teníamos por ahí nuestras perlas que habíamos cogido? Bien, pues hay que tener siempre alguna por ahí guardada para volver para poder rebatir esa discusión al precio. Aquí otra vez hay que ser súper ordenado. Estáis viendo que soy muy pesada con lo del orden. Tenemos que parafrasear la pregunta. ¿Qué haremos? Bueno, pues si nos dice el precio es demasiado alto, ¿vale? Este precio, esto es muy caro, bien, esto es muy caro, lo que haremos será, entonces, cree que el precio no es adecuado al producto que le estamos ofreciendo. Y ahí tenéis que estar, ¿vale? Súper atentos y hacer una escucha activa, mirar a los ojos a vuestro paci cliente o a mi cliente, ¿vale? Mirarle a los ojos y escuchar lo que os está diciendo, asintiendo, ¿vale? Convencido. Y una vez acabado de hablar, tenemos que callar antes de dar la respuesta. Este pequeño silencio, que os recomiendo que lo que hagáis es contar un, dos, tres, ¿vale? Si sois así impacientes como yo tengo que contar ahí dentro para no rápidamente responderle, porque es el que va a hacer que ganemos esa batalla, ¿vale? Nosotros ahí nos paramos, es que claro, es que yo tampoco me las voy a poner tantas veces y entonces no le voy a contestar rápidamente al hombre, te la vas a poner bastante, bien, que es lo que me pide el cuerpo. Lo que voy a hacer es, sí, 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 y decirle, bueno, me ha dicho, y ahí es donde saco la perla esa que tenía guardada, usted me ha dicho que está delante de la pantalla del ordenador 8 horas diarias durante 5 días a la semana, con lo cual, igual que tiene una silla para estar cómodamente delante de la pantalla, estaría bien que tuviera unas lentes digitales con las que estar cómodamente sentado delante de su ordenador. Bien, pues repasemos el orden. Primero descubrimos cómo es ese paciente. Le hacemos una serie de preguntas. Estamos súper atentos a lo que nos está diciendo. Intentamos que nos tome como amigos y que se sienta como de casa. A partir de ahí, hacemos el diagnóstico, el volumen de respuestas de sí. Ahí es donde necesito que utilicéis perfectamente el cuestionario que tiene el paciente y si no, tenedlo vosotros ahí a mano y le ofrecéis
que lo haga en la óptica. Cuando entre por la óptica le dais el link para que pueda entrar y hacerlo mientras está esperando. Una vez ya hemos conseguido que nos haga esa cascada de SIS, diferenciamos el producto que le hace falta a él de cualquier otro producto que pueda haber, porque nosotros hemos encontrado cuál es el necesario y se lo explicamos y le rebatimos los problemas que pueda tener. Muchas gracias y espero todas vuestras preguntas. Venga, 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 venga. Pregunta, pregunta, pregunta. Estaba buscando a ver si había alguna pregunta por la pantalla de... Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. ¿Hay ¿Hay alguna pregunta por aquí? aquí? A ver, a ver. Voy para allá. Pues de momento yo no estoy viendo ninguna pregunta. Por favor, si tenéis alguna pregunta, aprovechad ahora para pasarla por aquí, los mensajes de También chat, ahora ya. ¿vale? Y pues Mercé estará encantada de poderos responder. A ver, ¿puedes poner la diapositiva otra vez con el código QR, Mercé? Voy para allá. Muchísimas gracias, Cristina, por las palabras que le dedicas a Merced, te las leo. Muy buen webinar, como siempre, y me encanta cómo transmites nuestro trabajo. Esto sí que es una perla también. Buenas, Gracias, Cristina. Voy para el Voy para el código QR. QR. Aquí, Voy, lo he pasado. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias, Carla. Sí, intentando buscar las Intentando buscar las preguntas y también he puesto aquí las gafas. A ver, tenemos Gafas una digitales. pregunta por aquí que es de, si no me equivoco, Mónica, que dice, ¿aconsejan en todos los casos el filtro de luz azul? El filtro de luz azul frena entre un 4 y un 8% de la cantidad de luz azul. La cantidad de luz azul que tenemos en la calle es mucho más alta. A mí me gusta poner el filtro de luz azul pensando en calle, que es donde más luz azul tenemos. Filtro de luz azul para las pantallas, el problema que podemos tener es que cuando nos encontramos usuarios que trabajan con colores, ¿vale? Los diseñadores que trabajan con colores, hay veces que notan esa pequeña diferencia del freno del azul. Tienes que hacerlo como todo. Hay que hacerlo personalizado, ¿vale? Hay que hacerlo único, ¿vale? Hay que hacer para cada uno lo que necesita. Habrá paciente que necesite, cliente que necesite ese filtro de luz azul y pacientes que no lo necesiten. Entonces, no, para todos no. Hay que buscar para quién va a ser más necesario, porque no en todos los casos. De hecho, hacer unas lentes digitales fotocromáticas, que es algo que puede parecer sorprendente, pues a lo mejor nos encontramos a alguien, este despacho, por ejemplo, que tiene mucha luz, hacer unas lentes que cambien de color, una lente digital que cambie de color, pues una gran ventaja. O alguien que quiera irse a tomar el sol y leer al mismo tiempo. Bueno, pues hacer, ¿sabes? De fotocromático me parece mucho más sorprendente y se puede hacer, claro, se puede buscar esa solución. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Se os acopla la voz. José María, muchas gracias por el comentario. Vanessa, ¿cómo rebatir cuando te entran directamente al precio? Bueno, hay que intentar otra vez volver a ser organizado, ¿vale? Alguien que te entra directo a precio es que no se sabe el orden, no se sabe el orden. ¿Y qué hemos quedado? Que tenemos que liderar, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que ayudarle nosotros. Entonces, me vienen directamente con precio. Oye, es que vengo a comprar unas gafas que cuesten menos de chorrocientos. Bien, entonces, bueno, pues el menos de X, ¿vale? El menos del precio que te diga él es bien, ¿vale? Me parece bien que usted quiera algo. Vamos a ver qué es lo que necesita. Bien, entonces hay que ofrecerle una respuesta cuando te dicen quiero una lente que tenga un precio, tienes que decirle aproximadamente el margen de precios.
Si yo me voy a comprar un coche, yo tengo clarísimo que no voy a poder encontrar coches de 100, pero yo entiendo que a mis clientes, ¿vale? Hay clientes que no saben ni siquiera qué precio puede tener una gafa. Entonces hay que orientarles, hay que decirles entre este y este, aunque sea un margen muy amplio. Pero para lo que usted necesita, vamos a tener que poderle orientar. Y entonces ya lo metes dentro de la rueda y empezamos descubriendo, diagnosticando, diferenciando y llegando al punto, porque se nos lo había pasado todos. ¿Sí? Vanessa, si necesitas algo más, ponlo y te lo miro. Julia, ¿nos recomiendas llamar digitales a los lentes ocupacionales? Sí, sí, a los lentes ocupacionales, a las lentes regresivas, a las lentes con acomodativas. A todo este tipo de lentes, el problema que es que, claro, que son diferentes las lentes acomodativas que las lentes regresivas. No, que es lo que os he dicho al principio. Son lentes progresivas con adición baja y pasillo largo, que es lo que he puesto aquí. Voy para allá, que no llego. Lentes progresivas, ¿vale? Con una zona superior, con una potencia, la que sea, claro, dependiendo de la potencia, la distancia es potencia, y a partir de ahí, abajo lleva más potencia. Con cualquier cosa, Julia, pregunta otra vez. Y Lourdes, las lentes fotocromáticas ya tienen filtro para luz azul. Las lentes fotocromáticas lo que tendrían filtro para la luz azul si son de color marrón. Si es un fotocromático en marrón, el marrón corta los azules. Igualmente que si quieres hacer una gafa de sol y quieres que te corte los azules, pues hazla en marrón. ¿Por qué? Porque los marrones están en el otro lado del espectro, ¿vale? Son los rojos y nos cortan los azules. Entonces, si miras el espectro electromagnético, verás que en un lado tienes rojos, en otro tienes azules, pues justo los contrarios van a ser los que los corten. Hola, Leandro. Hola. Eh, Vamos a ver, para no presuponer antes de iniciar la venta que debemos ofrecer al cliente o por dónde debemos empezar. Gama personalizada, gama media, promoción, oferta. No presupongo nunca. Hay una imagen por aquí de que está cortada la cabeza. Hay que intentar no presuponer nunca, ¿vale? Tú tienes que ir preguntando y hasta que no tengas suficientes perlas en tu bolsillo, tú necesitas perlas, necesitamos perlas en el bolsillo para poder opinar. Entonces no vas a poder saber qué ofrecerle. Y cuando te vayan diciendo, pues juegas a tirar pelotas fuera, como cuando los niños te empiezan a pedir que quieren, de quiero ir al cine. Sí, entonces, pero ¿quieres ir por la mañana o quieres ir por la tarde? ¿Y qué película quieres ir a ver? ¿Vale? Tú ve, ¿sabes? Ve haciéndole preguntas y sin opinarte. No te voy a dar esta opinión y voy guardándome lo que me vas respondiendo. Vale, entonces habrá casos en los que vas a tener que ir por un tipo de lentes y casos por los que vas a tener que ir por otro tipo. Esa es la ventaja, esa es la ventaja de que vas a poder ofrecerle a cada uno lo que necesita. Para eso estás liderando, para eso tienes que tener un buen conocimiento del producto, que Parte esa es una parte importante, importante, y por eso es y lo que por eso tenemos que es lo que lograr. tenemos que liderar. Dime, Dime, Elisenda. Elisenda. Sí, no sé si se me escucha. A ver, yo lo que quería comentar, bueno, tienes una pregunta pendiente de Vanessa, pero yo lo que quería comentar que una de las razones por las que estamos hablando de lentes digitales es básicamente porque, aparte de que puede ser cualquier lente que actúe como un refuerzo positivo en cerca, eh, o sea, es decir, cualquier diseño de lente, de una progresiva, una ocupacional, una monofocal y todas las que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Y os hablo no solamente en términos de marketing. Todo el mundo entiende lente digital. Es mucho más fácil. O sea, ahí me dicen, necesitas una ocupacional. Vale, pues yo lo entiendo, sí. Pero es que si voy con 10 amigos, solo lo entiendo yo. Los demás, una lente ocupacional les es una palabra extraña que no les dice demasiado, ¿no? Entonces, o un progresivo, sí que ahora es mucho más frecuente que la gente entienda que es un progresivo, pero aún así es suficientemente abstracto como si le dices, bueno, es que vas a tener una lente digital que vas a ver bien a la distancia de pantalla, pues la que vosotros veáis que es más conveniente, pero es un concepto de marketing que conecta mucho mejor con el cliente.
¿vale? Y aquí hay que sacarle, porque la gente cuando dices digital y que si usas pantallas ya tenéis un sí. De todo lo que os decía Mercé, pues ya tenéis un sí por delante, con lo cual nos acoplamos. Ah, Mercé se perdón, va a su, Perdón, su perdón, sitio. perdón, me voy. me voy, Me me voy, voy. me voy. Gracias. Voy para allá. Vale, el tema de decir acomodativas, Vanessa, ¿vale? Nos pregunta si lente digital sería como los progresivos de trabajo. Sí. O como los monofocales acomodativos. Sí. Las lentes monofocales acomodativas son unas lentes que tienen un extra de potencia en la parte inferior. Claro, la distancia que hay entre lejos y cerca es 0,50. Si nos vemos la imagen de cómo es ese progresivo, esa lente monofocal con solo un poquito en la parte inferior, es una lente que, claro, visualizada en un sistema como este de imágenes por frente de onda, visualizada en el frente de onda, vamos a ver que la lente queda totalmente lisa, porque sabéis que tiene una adición de 1,37. Entonces, en una lente que tiene solo una adición de 0,50, claro, eso no difiere mucho de un monofocal convencional. Por eso les llaman monofocales, pero lleva una parte exterior y tiene un cambio de curvas. Entonces, sí, efectivamente va a quedar muy lisa, va a parecer un monofocal, pero es una lente que cambia la curvatura. ¿Vale? Entonces, las de refuerzo a todas. La idea es lo que decía, es un tema de marketing, lo que decía Lisenda, es un tema para que el cliente pueda entendernos, porque si no, estamos hablando de algo que les parece que hablamos en chino. Si a mí me dices que me vas a vender unas lentes acomodativas, bueno, pues para acomodarme, ¿sabes? ¿Para acomodarme a qué? ¿Sabes? Y si no te lo cambian por acomodaticias o si no te lo cambian por, ¿sabes? De acomodo, de acomodador. Entonces, ¿son para estar dentro del cine? ¿Voy a ser un acomodador? Claro, es que no, ¿sabes? Porque es que no tienen por qué tener estos conocimientos. En cambio, que te digan unas lentes digitales, tú ya entiendes que es para dispositivos digitales. ¿Qué pasa? No es solo para dispositivos digitales. Evidentemente, para una peluquera, cuando está trabajando encima de la cabeza y cortando y poniendo el pelo, claro, para esas distancias que son muy cortas, van a tener que utilizar también unas lentes digitales. Pero como la población, que es lo que decía el Lisenda, la población cada vez trabaja más con dispositivos digitales. Entonces, vamos a irnos a la mayoría de la población, porque llamarles lentes de lectura, ¿vale? Lentes para leer libros, entenderéis que ahora mismo libros, es que los que leemos libros no estamos leyendo en el ebook, ¿vale? Entonces, no, es por eso, ¿eh? Es por este. No sé si Elisenda quiere hacer alguna otra aclaración. Gracias. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, daros a todos las gracias por estar aquí, pero sobre todo darles las gracias a Merced por el esfuerzo de preparar toda esta conferencia, de compartir con nosotros todo su conocimiento y bueno, de brindarnos esta oportunidad de escucharla. ¿Vale? Muchísimas gracias, Merced. Gracias a todos los patrocinadores que son los que hacen posible que esto tire adelante. Y vaya, pues nada, gracias por estar aquí trabajando en lo que es formación continuada, o sea, dedicando nuestro tiempo, todos los que nos conectamos a webinars para mejorar, que esta es la idea, en una profesión tan bonita que es la óptica y la optometría. Gracias, Merced. Gracias, gracias, gracias a todos, de verdad. Gracias por estar ahí. Gracias a los patrocinadores, gracias a vosotras que estáis aquí ayudando y a todos los que estáis en el otro lado, que es un placer. Vale, no vamos a cerrar todavía porque estáis preguntando dónde están los materiales. Ya hemos terminado, lo damos por terminado. Muchas gracias, pero los que no sabéis todavía cómo pedir los materiales, esperaros un segundo que os vamos a dejar un email. Y gracias, Leandro. Y os vamos a dejar un email para que nos podáis, bueno, os lo digo porque es muy cortito, escribirnos allí. Necesito el QR. Gafas, AEO, Asociación Española. Ya está. O sea, lo repito, gafas@aeo.es. Kika dice que se ha cortado. No sé qué es.
¿Nos estáis escuchando? Ahí, lo hemos sobrescrito, gafas@aeo.es. Muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Estad atentos que recibiréis materiales. Se dejó de oír, nos dice Julia. Est- Gracias, Sandra. Volvió, perfecto. Repetimos el email por si os hace falta algo, gafas@aeo.es. Muchísimas gracias, que tengáis buenas tardes.